Bueno, hoy vamos a ver el tema de azudes. Bueno, en realidad un azud es, básicamente lo podríamos definir como una estructura que se coloca en el cauce de un río en forma transversal a la dirección de escurrimiento del agua, con el objeto de represar agua, es decir, embalsar, si bien ya vamos a ver que no es una estructura que está destinada a almacenar agua, sino lo que estamos haciendo al represar el agua es elevar el nivel que naturalmente puede traer el agua en el cauce con el objeto de poder extraer una porción o el total del agua que viene por el cauce, poderla extraer del cauce y derivarla hacia una conducción artificial. Es decir, concretamente, un azud es un taponamiento que se hace sobre el cauce con el objeto justamente de frenar la velocidad del agua, sobreelevar el nivel del agua, generando las condiciones adecuadas para poder derivar el agua, es decir, extraer el agua de su cauce y introducirla en un cauce artificial. Como marcaba, esta derivación puede ser total o puede ser parcial, es decir, ¿qué significa que sea total? Si yo tengo un escurrimiento que tiene un determinado caudal sobre un río y yo tengo capacidad para hacer aprovechamiento total de ese caudal, pues ese taponamiento tendrá una magnitud tal, o esa estructura tendrá una magnitud tal, que permite entonces extraer la totalidad del agua hacia esta derivación. Cuando es parcial significa que, bueno, yo voy a hacer un aprovechamiento o la necesidad de agua que debemos utilizar justamente para poder satisfacer la demanda de ese aprovechamiento es menor que lo que puede haber como aporte natural en el cauce. Entonces, generalmente eso es una infraestructura de menor magnitud que en las otras circunstancias, pero que igual está cumpliendo el rol de generar una disminución de la velocidad del agua y una sobrelevación del tirante para poder extraer, en este caso, una porción del agua y el resto va a seguir circulando por el cauce normalmente. Por ejemplo, una situación particular de un aprovechamiento total se da hoy, por ejemplo, en el dique Galileo Vitale, por ejemplo, sobre el río Diamante, o en el caso del río Atuel podríamos hablar del dique de Malvinas o también el dique Rincón del Indio. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Aguas arriba de esos diques derivadores o azudes, por ejemplo en el caso del Galileo Vitale, aguas arriba se encuentra un sistema de presas que han regulado el río, la cual lo están conformando por las presas del Tigre, los Reyunos y Agua del Toro. Por lo tanto, la erogación aguas abajo de esas presas está regulada justamente en función de las necesidades establecidas aguas abajo, es decir, que si en el arroyo, en el río están circulando X cantidad de agua, es porque se ha dado la orden de que se erogue esa cantidad. Por lo tanto, en esas circunstancias, en el dique Galileo Vitale, actualmente se hace un aprovechamiento total de lo que se ordenó erogar. En esas circunstancias, si nosotros nos paramos en el dique Galileo Vitale y nos ubicamos hacia aguas arriba, vemos que tenemos escurrimiento. Si miramos hacia aguas abajo, tenemos cero escurrimiento, es decir, todo lo que llega al dique es derivado hacia la infraestructura del canal matriz. Y en la mayoría de los ríos de Mendoza sucede unas circunstancias parecidas. Eso no es la circunstancia de todos los azudes. Nos podemos encontrar con ejemplos de azudes en donde, como marcaba, está llegando una determinada cantidad de agua, otra parte es derivada y otra parte sigue hacia aguas abajo por su cauce natural.
Los azudes, como marcaba un poco al inicio, no son presas de embalse, es decir, si bien hay una determinada cantidad de agua que está represada y acumulada, es muy despreciable y poco significativa. Para tener una presa destinada a la acumulación de agua, digamos, para justamente almacenar y tener un efecto de regulación, es necesario que la altura de la presa sea muchísimo más grande y de, bueno, y mucho más magnitud en el caso de un azud derivador. En esas circunstancias, con presas más altas, que pueden ser 50 metros, 30 metros de altura, dependiendo de las características topográficas y demás, pues recién ahí estamos logrando una capacidad de embalse significativa como para tener un efecto regulador de los caudales. En el caso de los azudes de derivación, estamos hablando de estructuras que pueden rondar los 4, 5 metros, 10 metros, no más que eso como altura, como de estructura, ¿no es cierto? Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento es poco significativa frente al volumen de agua escurrido. Por lo tanto, solamente su función es la de generar las condiciones adecuadas para derivar el agua. De ahí que tienen este nombre de diques de derivación. Azud en realidad es una palabra árabe que nosotros la hemos tomado dentro del idioma castellano, producto de que muchas estructuras o mucho de este tipo de estructuras provienen justamente de esa región del mundo, dado que un poco han sido pioneros en el aprovechamiento del recurso hídrico a partir justamente de sus condiciones regionales. Al igual que, por ejemplo, la palabra acequia es una palabra árabe. Pero también podríamos denominar al azud como un dique derivador. Bien, entonces, al interponer una estructura de estas características en el cauce del río, se producen distintos efectos. Al estar generando una sobreelevación del tirante de agua, cuando me estoy refiriendo a sobreelevación, es que si la estructura no existiese, obviamente se estarían dando en el lugar las condiciones de escurrimiento normal del agua, pues en esas circunstancias existiría un determinado tirante ahí en ese sector o en esa progresiva del cauce. No sé, por ejemplo, 50 centímetros. Al interponer esta estructura, que lo estamos haciendo con el objeto justamente de sobreelevar el nivel, esos 50 centímetros, al generar este taponamiento que estamos hablando, o este endicamiento que estamos marcando a partir del azud, ese tirante, no sé, puede transformarse en 2 metros de altura de agua. Evidentemente, esto genera una modificación de las condiciones de escurrimiento. Esta modificación de las condiciones de escurrimiento, en primer lugar, nos pueden traer problemas de sedimentación, porque el cauce se encontraba equilibrado, ¿no es cierto? Esas condiciones naturales o normales que teníamos en el cauce se encontraban equilibrados en función de la carga de sedimentos que naturalmente puede traer el agua, que está equilibrado un poco con su velocidad de circulación, es decir, aguas que tengan mayor velocidad de circulación tienen mayor capacidad de transportar sólidos en suspensión, dado que esos sólidos en suspensión son mantenidos justamente suspendidos a partir de la agitación del agua. Esa acción dinámica del agua genera ascensiones verticales o direcciones verticales del agua que van
permitiendo suspender partículas que no estarían suspendidas si la velocidad del agua fuese mucho más tranquila. Entonces, cuando nosotros sobrelevamos los tirantes del agua, evidentemente, como el caudal sigue siendo el mismo, lo que estamos haciendo al sobrelevar el tirante, estamos aumentando el área mojada. Si el área mojada aumenta y el caudal permanece constante, significa que estamos disminuyendo la velocidad de escurrimiento. Al disminuir la velocidad de escurrimiento, estamos disminuyendo las turbulencias y estamos generando entonces condiciones adecuadas para que las partículas que no sedimentaban antes comiencen a sedimentar. En este caso, aguas arriba del azul. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que aparece es un problema de erosión, pero en este caso no aguas arriba del azul, sino aguas abajo del azul. Porque al sobrelevar, es decir, cuando uno está sobrelevando el tirante de agua, en definitiva, lo que estaba haciendo es que una determinada cantidad de energía que se perdía por unidad de metro del cauce, se vea disminuida esa pérdida de energía. De hecho, eso, digamos, al disminuir la pérdida de energía, lo que estamos logrando es que el agua alcance un plano de altura que antes no alcanzaba. ¿A qué me refiero? Si yo tenía un determinado escurrimiento natural en donde la superficie del agua tenía una determinada cota, eso era producto de que el agua, al estar circulando, en este caso por un plano inclinado, que sería el cauce del río, esa superficie del agua es, digamos, prácticamente paralela a la pendiente del terreno. No es que sea perfectamente paralela, pero va más o menos paralela a la superficie del agua, perdón, a la superficie del terreno. ¿Esto qué significa? Que la pérdida de energía por unidad de metro es igual a la pendiente del terreno. Cuando yo interpongo la obra, estoy bajando la velocidad. Al bajar la velocidad, entonces, la pendiente de la superficie del agua es menor que la pendiente del terreno. ¿Eso qué está diciendo? Que la pérdida de energía hidráulica es menor que la pendiente del terreno. Por lo tanto, lo que he logrado para poder aumentar entonces el tirante de agua, lo que se produjo fue una disminución de pérdida de energía, es decir, gané energía en el lugar donde está la obra. Obviamente que mucha de esa energía se vio ganada en energía isométrica. ¿El tema cuál es? Cuando el agua, digamos, sale del azud, supongamos que estamos frente a un aprovechamiento de un azud que no hace un aprovechamiento total, sino que hace un aprovechamiento parcial de los escurrimientos, significa que después de atravesar el agua del azud, el agua tiene que restituirse a las condiciones naturales del cauce. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que ahora acoplarse al tirante que tiene que tener aguas abajo del azud. En definitiva, aguas arriba tiene un pelo mucho más elevado que el pelo de aguas abajo del azud. Por lo tanto, el agua va a caer por el azud, se va a acelerar y va a tener una velocidad que va a ser superior a la velocidad con que escurría normalmente el cauce en ese lugar, en esa sección. Por lo tanto, ahí lo que van a aparecer son problemas de erosión en el cauce. Esos problemas de erosión en realidad nos pueden traer problemas con la propia infraestructura del azud, en la situación de que nos pueden descalzar la obra, afectarnos la fundación y por lo tanto
bueno, nos pueden provocar la falla de la estructura propiamente dita. Entonces, al interponer la obra en el cauce natural, en forma resumida, estamos teniendo sedimentación, aguas arriba del azud, y problemas de erosión, aguas abajo. Otro aspecto que podemos tener y que debemos considerar es que al estar sobrelevando el nivel del agua, estamos generando la inundación, producto de esta curva de remanso, estamos generando la inundación de sectores que antes no se inundaban. La mayor o menor afectación de esas circunstancias dependerá de la topografía del vaso o del espejo de agua situado aguas arriba de la presa. También tendremos que ver de no afectar infraestructuras que eventualmente pueden localizarse aguas arriba del azud. Supongamos de que justo el azud queda ubicado aguas abajo de un puente. Nos puede suceder si no planificamos bien la altura del azud y demás circunstancias, que a partir de la construcción del azud generemos la inundación del puente o que la altura del agua quede muy cerca del tablero del puente. Entonces, son circunstancias que también deben ser evaluadas o deberemos evaluar qué porcentaje de área es inundado a partir de la construcción del azud. Bueno, con respecto a los tipos de azudes, podemos distinguir dos tipos fundamentalmente de azudes: los azudes fijos y los azudes móviles. Los azudes fijos son azudes muy simples y muy sencillos. En este concepto que estábamos hablando de que el azud básicamente es un taponamiento, un endicamiento que nosotros estamos haciendo en el cauce del río. Un azud fijo consiste en la construcción de una barrera en forma transversal al eje del cauce, donde esa barrera tiene o puede tener una altura constante, y lo que se busca es que a partir de la construcción de esa barrera, el agua evidentemente tiene que pasar por encima de esa barrera, y lo que estamos haciendo es entonces sobreelevando el tirante de agua por encima de su tirante normal y bueno, mejorando las condiciones de derivación. Se denomina como fijo porque esa barrera construida como tal no tiene posibilidades de aumentar la altura o bajar la altura, es decir, que la altura es fija, es decir, una vez construido el azud, esa cota de coronamiento de la obra no puede ser modificada. Los azudes móviles son aquellos azudes, como en el caso del Galileo Vitale, en donde el taponamiento, el endicamiento, está confeccionado por estructuras móviles, en este caso con puertas que pueden abrirse o cerrarse, ya sea en forma conjunta, es decir, se puedan abrir la totalidad, cerrarse la totalidad o abrirse unas y cerrarse otras. Es decir, que a partir de estos azudes móviles, uno puede tener un control del tirante de agua o del endicamiento del agua que se produce aguas arriba del azud. Es decir, si el tirante de agua es excesivo, pues yo puedo ir abriendo paulatinamente las compuertas, mejorando la erogación, y entonces con eso logro disminuir entonces la altura del agua embalsada. Y lo contrario, si la altura es reducida, pues puedo cerrar las compuertas con el objeto de sobrelevar aún más el nivel. En los azudes en los azudes fijos,
en realidad el tirante de agua que va a estar pasando por encima del azud no lo puedo manejar porque en definitiva eso va a estar dado por la ecuación de un vertedero en donde la carga hidráulica que va a ser el tirante de agua aguas arriba del azud justamente va a estar dado por el coeficiente de gasto de ese azud, es decir, el coeficiente de gasto de vertedero de ese azud. El caudal me terminará definiendo la carga hidráulica sobre el vertedero del azud o sobre el coronamiento del azud. Es decir, en los azudes fijos yo no tengo control del tirante de agua en el endicamiento y en los azudes móviles sí. Entonces, en esas circunstancias, los azudes fijos, digamos, no tienen, digamos, tengo que eventualmente o corren el riesgo de los problemas de sedimentación, los azudes móviles no tanto porque uno tiene mayor posibilidades. A lo sumo también en los azudes móviles pueden incorporarse estructuras de limpieza de algunos sectores del material sedimentado. Y también podríamos tener azudes mixtos, digamos, en donde estén conformadas por partes móviles y por partes fijas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el dique Rincón del Indio, que tiene una parte que es un azud fijo y otra parte que es un azud móvil. ¿Cuándo conviene hacer un azud móvil y cuánto un azud fijo? En primera medida debemos destacar que los azudes fijos en primera instancia son más económicos que un azud móvil. Pero un azud fijo conviene construirlo cuando la intervención que hace el azud sobre el cauce no es tan significativo. ¿Y eso cuándo se produce? Cuando la cantidad de agua que uno quiere derivar del cauce es relativamente poca con respecto a la cantidad de agua que viene por el azud. Es decir, supongamos que estamos trabajando en el río, no sé, por dar un nombre, en el río Grande a la altura de Río Negro. Estamos hablando de un río muy, muy caudaloso. Perdón, del río Colorado. En esas circunstancias, capaz de los, no sé, 300 metros cúbicos por segundo que pueden estar circulando, solamente nos interesa sacar 50 metros cúbicos por segundo. Entonces, en esas condiciones, con que yo haga una pequeña sobreelevación, es decir, haga una estructura relativamente baja, como es mucha el agua que está pasando por encima del azud, con una pequeña sobreelevación que yo hago, aumento enormemente el tirante. Vuelvo a repetir, porque tengo mucho caudal que está pasando por arriba del azud. Entonces, en esas circunstancias, con muy poco, yo logro sobreelevar el tirante del agua. Pero si yo quisiera hacer una extracción total, yo debería hacer un dique relativamente grande como para poder interponer entonces un tapón que permita detener por completo el agua y derivarla en su totalidad hacia un cauce artificial. Entonces, en un primer esquema, yo tengo una obra pequeña. En esas circunstancias convendría hacer un azud fijo, inclusive no se ven modificados tanto las condiciones hidráulicas, digamos, como la estructura es baja, este efecto de sedimentación y erosión no es tan significativo, porque no estoy modificando tanto las condiciones de escurrimiento en mi cauce natural. En tanto que si yo estoy haciendo una
aprovechamiento total y tengo que hacer un indicamiento significativo, estoy cambiando drásticamente las condiciones del escurrimiento, lo cual ahí primero necesito una estructura más alta y al generar una perturbación más grande, también necesito tener elementos de regulación que me permitan entonces tener un control del espejo de agua ubicado agua arriba del azud, como también compuertas que me permitan hacer la limpieza del material sedimentado aguas arriba del azud, como así también eventualmente poder darle salida al agua frente a eventuales crecidas que podrían pasar por ese río. Como la perturbación y el endicamiento es tan alto, no puedo permitir que el agua pase por arriba de ese azud porque obviamente no voy a tener forma de contenerla. Entonces, en esas circunstancias tengo que restituir sección para que el agua pueda circular frente a una crecida. Entonces, en esas circunstancias me conviene una submóvil, donde yo tengo posibilidades entonces de levantar un conjunto de compuertas y poder recuperar sección para que el agua pueda circular sin tanta perturbación dentro del entorno. Entonces, hemos visto azudes móviles y azudes fijos. Aspectos a tener en cuenta para la ubicación de los azudes. Uno de ellos tiene que ver justamente en dónde se va a situar el aprovechamiento, es decir, dónde necesitamos tener el agua que va a estar en función, bueno, del destino que nosotros queramos hacer a partir de esa estructura de derivación. Es decir, puede ser, por ejemplo, generación hidroeléctrica, puede ser aprovechamiento de riego, como en el caso del dique Galileo Vitale, pueden ser derivación de agua, por ejemplo, para un aprovechamiento industrial. Por ejemplo, en Mendoza hay un dique exclusivamente que se ha construido para poder derivar el agua y con esa agua poder hacer el enfriamiento de la central térmica de Luján de Cuyo. Obviamente que esa agua después es devuelta nuevamente al río, es decir, solamente el agua es captada, derivada, introducida en un sistema de enfriamiento de la central térmica y después restituida normalmente al cauce del río. Fíjense que ahí tenemos un azud que está ligado a un aprovechamiento energético, en este caso en una central térmica. También tenemos otro azud, en el caso del río Mendoza, en la altura de Álvarez con Darco, en donde el agua es derivada hacia un canal, el agua circula por ese canal, que ese canal tiene menor pendiente que en la del río, tras transcurrir un par de kilómetros, se logra disponer de un desnivel significativo entre el canal y el cauce natural del río. Entonces se coloca una central hidroeléctrica y se aprovecha entonces para la producción de energía. Es un típico esquema de lo que se denomina una central de paso. Es decir, también podríamos tener la construcción de un azud para la derivación de agua, por ejemplo, de abastecimiento poblacional. Es decir, que en función de a dónde se localice la necesidad de agua, pues básicamente más o menos la obra tendrá que ubicarse dentro de esas inmediaciones, dentro de las situaciones razonables. Obviamente que otro aspecto a ser evaluado tiene que ver con las cuestiones geotécnicas, es decir, tratar de buscar un lugar que reúna ciertas condiciones de forma tal que la obra pueda ser fundada con relativamente bajo costo. Entonces, en esas circunstancias es un aspecto que también entra en la evaluación del lugar donde se va a ubicar estrictamente el azud. También un aspecto que deberemos tener tiene que ver con las condiciones de escurrimiento del río en el lugar donde nosotros vamos
a emplazar la obra. En primer medida conviene que el azud sea ubicado en un tramo recto del río, es decir, no sobre una curva, sino sobre un tramo recto o lo más recto posible. Eso con el objeto de que los filetes del agua sean lo más uniforme posibles, dado que en una curva, producto también de la acción centrífuga, el agua se recuesta sobre la parte externa de la curva. Es decir, que sobre la parte externa tenemos una velocidad mucho más grande que sobre la parte interna. Al no tener una distribución uniforme de velocidades y dependiendo de dónde se ubique la toma, pues estamos teniendo dificultades en cuanto a la derivación de la captación. En ese sentido, conviene que los filetes de la velocidad de escurrimiento del agua sean lo más uniforme posible. En esas circunstancias es la conveniencia de poder ubicar la obra en tramos rectos. Muchas veces, bueno, no se puede cumplir con la totalidad de las expectativas, entonces nos puede surgir la necesidad de tener que situar el azud dentro de un tramo curvo. En esas circunstancias, si eso es inevitable, pues no conviene colocar la toma de captación del lado interno de la curva, sino conviene colocarlo siempre del lado externo. Bien. Nosotros dentro del diseño deberemos definir entonces cuál es la altura o cuál va a ser la altura de coronamiento del azud para poder entonces generar las condiciones adecuadas de derivación del caudal. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema. Supongamos de que este es el fondo de nuestro río. Nosotros tenemos, supongamos que esta es esa es la obra de captación, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que el escurrimiento normal del agua es acá. Nosotros en este concepto necesitamos generar una determinada barrera de forma tal que el agua entonces ahora alcance una cota lo suficientemente adecuada como para poder derivar la cantidad de agua que se necesita para el proyecto. Entonces, obviamente que esta altura, supongamos de que este es un esquema de cómo sería el azud, la altura de coronamiento del azud quedará definido por el caudal que estaría pasando, el caudal que estaría pasando por encima del azud. Es decir, supongamos de que la altura del azud permanece constante, a medida de que mayor es el caudal que está pasando por el azud, más carga hidráulica voy a tener. Y al contrario, si el caudal disminuye, la carga hidráulica disminuye y la cota del agua disminuye, pudiendo entonces de que se me quede colgada la obra de toma. Entonces, primero debo evaluar
a qué cota necesito disponer la toma. Es decir, que va a ser la cota del fondo. Lo otro que tengo que evaluar es cuánta es el agua que va a estar pasando por encima del azud, es decir, cuál es el aporte del río. A eso tengo que conocer cuál va a ser mi demanda, mi necesidad, es decir, el agua que voy a utilizar, y evidentemente lo que va a estar circulando por la cresta del azud será la diferencia entre la oferta y lo extraído o lo necesario. Esto me da lo que estaría circulando hacia agua abajo. Entonces, teniendo definido cuál es el caudal, cuál es el coeficiente de gasto de ese vertedero, uno podría estar definiendo cuál es la altura que alcanzaría el agua, y eso nos permitiría entonces poder determinar cuál sería la cota de fondo de la obra para poder justamente derivar el agua que habíamos planificado al respecto. Bien, un azud está compuesto propiamente por el cuerpo del dique, es decir, por la estructura que hace el taponamiento, y a esa estructura se le adicionan un conjunto de otras estructuras denominadas obras complementarias. Esas estructuras son, por ejemplo, obras de toma, desarenadores, descargas de limpieza. Ahora vamos a ir viendo un poquito en detalle cada una de ellas. La obra de toma básicamente es el lugar donde el agua, una vez derivada, es captada, es decir, la obra de toma es justamente, como lo dice la palabra, aquella obra que está destinada u orientada principalmente a captar el agua que pasa por encima del azud. Obviamente que la estructura de obra de toma también se encuentra conformada por un conjunto de elementos más grandes o más chicos que cumplen con la funcionalidad que vamos a ir describiendo ahora. Entonces, el principal propósito de la obra de toma es admitir, es decir, que tienen que estar dimensionadas con el tamaño correspondiente para poder captar el agua que estaba previsto. Esto tiene que ver entonces con la capacidad de admitir. Regular, es decir, elementos, la obra de toma estará dispuesta de elementos o compuertas que nos permitan entonces a partir del cierre o apertura tener un control de los caudales que son derivados hacia el canal específicamente. Es decir, que esas obras están compuestas por compuertas que son las que nos permiten poder hacer esta regulación un poco más fina de los caudales que son derivados hacia la conducción artificial. Bien, entonces, las funciones son admitir, regular el agua, en lo posible medir el caudal, es decir, que la propia obra de toma deberá disponer de alguna forma, de algún método que nos permita tener nociones del caudal que está siendo derivado hacia la obra. Bien. Otro de los problemas u otra de las funciones de la obra de toma es
minimizar la sedimentación en el canal, ya propiamente dicho, de la derivación, y prevenir la obstrucción de la entrada con desechos flotantes. Es decir, dentro de la misma obra de toma se arma un conjunto de infraestructura, en este caso rejas, que nos permiten tener también es un control del agua entregada, digamos. Bien, componentes de la obra de toma. Vamos a ir ahora nombrando específicamente cada uno de ellos. Umbral de entrada. Eh, el umbral de entrada, vamos a ver si puedo volver para atrás a la imagen. Bueno, voy a tener fotos ahora. Bien. Bueno, entonces, el principal propósito, como marcábamos, es admitir y regular el agua. El admitir deberá tener un diseño adecuado, ya lo vamos a ver con determinadas inclinaciones, más allá de tener la capacidad de la sección mojada como para poder admitir el caudal correspondiente. El medir caudales tiene con el objeto de poder registrar cuáles son los caudales que están siendo derivados y que esos caudales guarden un equilibrio con lo solicitado por la industria o por quien en ese momento esté aprovechando ese recurso. Minimizar los sedimentos en el canal, es decir, la obra de toma, habíamos marcado de que el agua que viene por el río puede estar cargada con más o menos sedimentos dependiendo de las características del mismo. Pero bueno, si estamos frente a un río con un alto contenido de sedimentos, entonces deberemos generar en la propia obra de toma algunas condiciones como para eventualmente el sedimento más grueso o más importante quede sedimentado o quede localizado fuera de la obra de toma y si aguas abajo, es decir, que quede, ya lo vamos a ver, entre el umbral de toma y el elemento regulación de la toma. Y hacia aguas abajo de la toma del canal, esté libre de sedimento y no se generen entonces la acumulación de material. Para lo cual se colocan infraestructura como derripiadores que están orientados en ese sentido. Y otro aspecto que no es común o digamos no se da en Mendoza, pero sí en otras partes de la provincia, es que debemos prevenir la entrada de objetos flotantes. Y eso se da, por ejemplo, en ríos en donde se puede hacer explotación forestal y se utilice, por ejemplo, el río, inclusive para transportar los troncos cortados por el propio cauce natural del río y en algún punto ser pescados y recuperados nuevamente. Entonces ahí tendríamos una cierta cantidad de objetos flotantes que vendrían
por el río. Otra situación que se podría dar en Mendoza tiene que ver que, digamos, no es común en Mendoza, pero si estuviésemos en un clima más frío, puede ser que el agua venga con hielo en superficie. Ese hielo deberíamos tratar de evitar que entre en el canal, dado que se pueden atravesar, se puede generar un taponamiento y tener problemas de desborde en la infraestructura existente o en la infraestructura a proyectar. El otro punto es prevenir la construcción prevenir la obstrucción de la entrada con desechos flotantes, es decir, eso a partir de la construcción de rejas lo suficientemente tupido para que todo el material flotante que venga o en profundidad quede retenido en la toma para después posteriormente poderlo limpiar. La toma se encuentra compuesto por un umbral de entrada que es, digamos, el punto de captación del canal. No se ubica en el fondo del cauce, sino que la obra de toma y el umbral del bocal de toma se ubica un poco por encima del nivel de terreno natural. Esto nos permite que aquellos objetos que vienen rodando en el fondo no ingresen a nuestra estructura de derivación. ¿Sí? Es decir, que todos aquellos objetos que vienen un poco sobrenadando, digamos a media altura, queden retenidos en elementos como rejas para que no se desperdicie y tener un máximo rendimiento. Entonces tendríamos el umbral de entrada. El desnatador es una barrera que lo que permite es captar todos los elementos flotantes, es decir, en el caso de umbral de entrada más la asociación de rejas sirve para retener sólidos. En este caso, la retención de sólidos en primera instancia aparece como evitar que esos sólidos que vienen a media altura ingresen a la toma a partir de la construcción de un muro sumergido que por lo menos evite que las partes más gruesas o los elementos más gruesos que vienen rodando en el fondo puedan ingresar a la toma. El desnatador lo que evita es que aquellos objetos que vienen flotando queden atrapados en una barrera y que esos elementos no entren al cauce. La rejilla gruesa que tiene la misma función, nada más que en ese caso no serían los objetos ni que vienen casi flotando ni los objetos que vienen en el fondo, sino tratar de capturar aquellos elementos que vienen a media altura. Obviamente que están inmersos del agua, pero están a media altura. Entonces, eso se puede tener un control con la construcción de unas rejas que deben ser limpiadas en forma periódica. Entonces, tenemos el desnatador, tenemos la rejilla, tenemos el derripeador. El derripeador es una estructura que permite disminuir la velocidad del agua y fomentar por lo menos la sedimentación de los elementos más gruesos. Es decir, como la palabra lo dice, derripeador, lo que trata es de eliminar o generar las condiciones adecuadas para que aquellas partículas que están comprendidas dentro del tamaño de ripio
tengan las condiciones adecuadas como para poder sedimentar. Esos materiales que se depositan frente a la toma, después, en una segunda instancia, permiten ser desaguados o limpiados y restituido ese sedimento, ser restituido al cauce natural. Obviamente que otro de los componentes que conforman la toma son las compuertas de regulación, son aquellos elementos que nos van a permitir abrir y cerrar y bueno, y tener un control sobre el caudal que es captado y derivado hacia aguas abajo. Bien. Localización de la obra de toma. La toma la debemos entonces en primer medida, como ya lo habíamos marcado, el azud no lo debemos colocar en un tramo curvo, debe localizarse sobre el lado externo de la curva, dado que el agua tener más velocidad sobre la parte externa nos permite en esas circunstancias poderla derivarla y sacarla. Con el objeto de evitar la sedimentación de materia frente a la misma. Bueno, se trata también de ejecutar una sola obra de toma, es decir, en el caso, por ejemplo, del dique Galileo Vitale, todo el agua que es captada por el dique es derivada hacia la margen derecha, es decir, hacia la margen sur del río, hacia el lado de Cuadro Venegas. Entonces, en esas circunstancias también puede suceder de que tengamos un azud que tenga dos tomas, una toma que sea para derivar al agua sobre la margen derecha y otra boca toma que se ubique sobre la otra orilla para derivar agua en otro sentido. Entonces, ahí tendríamos un azud y dos obras de toma. Eso no es tan conveniente, digamos, porque hay demasiados elementos que se van a estar perturbando unos con otros. Es decir, si yo abro la toma de la margen derecha en forma excesiva, eso hace que los niveles de agua bajen por encima de determinado patrón deseado. Entonces, va en esas circunstancias, la operación que se hizo en esta finca puede perjudicar a otra finca. Entonces, tenemos una toma que si la abrimos nos hace descender el nivel de agua en el azud y eso nos perjudica la otra toma. Si modificamos la otra toma a otra condición, también eso repercute sobre el azud, sobre el nivel y nos desregula la otra toma. Y así estamos en un proceso iterativo donde no vamos a poder regular ni una ni otra toma en forma adecuada. Entonces, en esas circunstancias, lo preferible es derivar toda el agua, es decir, construir una sola toma, derivarla solamente hacia una de las márgenes y después, si es necesario disponer agua sobre la otra margen del río, entonces conviene captar, conducir todo, hacer una estructura de partición, por ejemplo una hoja partidora, y la otra porción volverlo a cruzar el río Diamante hacia la otra margen, por ejemplo mediante la construcción de un puente canal o mediante la construcción de un sifón, como por ejemplo también caso del río Diamante,
se da de esa circunstancia, es decir, toda el agua es captada sobre la margen derecha, que es lo que se denomina como canal matriz, y después viene una gran hoja partidora que deriva entre la margen izquierda y la margen derecha. Y todo el agua que es derivada hacia la margen izquierda cruza el río con un sifón, sale del otro lado y empieza a abastecer entonces los distintos canales. Bien, alineación de la toma, es decir, la toma, es decir, si este es el eje del canal y este es mi derivación, no conviene que este ángulo sea de 90 grados porque el agua tiene que venir por acá por el cauce y hacer una curva de 90 grados. Es decir, estamos como exigiendo mucho en cuanto a la derivación de la estructura. Entonces siempre conviene que el punto de captación se haga con un determinado ángulo con respecto al eje del río. Eso es uno de los factores, y el otro de los factores tiene que ver, digamos, qué tanto se introduce la toma en sí dentro del cauce del río. Es decir, el ángulo adecuado que debería formar el canal con el río varía con la proporción del caudal derivado, pero suele estar entre 50 y 60 grados. ¿Qué sería esto? Si este es el eje del río, ¿sí?, conviene que la extracción se haga en este sentido, es decir, que este ángulo esté comprendido entre los 50 y los 60. Y el ángulo del bocal de toma, es decir, voy a dibujar acá supongamos de que este es nuestro río. En primer medida nosotros tendríamos que tratar, como lo veíamos recién, que si este es el eje de nuestra canalización y este es el eje del río, nos estamos viendo que este ángulo que estoy marcando ahí debe estar comprendido entre los 50 y los 60 grados, ¿sí? Ahora borremos eventualmente el eje del canal o de nuestra conducción. En este caso nosotros tenemos que este sería el ancho de nuestra conducción y este sería el eje de nuestra estructura de derivación. Acá, obviamente que esta estructura ¿sí?, va a tener un determinado ancho. Si este es el eje de nuestro río, acá conviene, digamos, que el azud ¿no es cierto? Si este era parte del cauce del río y este lo otro,
Esto acá no me ha quedado muy prolijo. Entonces, conviene que este borde traerlo un poco más adentro. Igualmente que acá viene el azud, esto lo estamos viendo en planta. En realidad el azud va a estar ubicado acá. Entonces acá aparece un ángulo. Este ángulo es el que tiene que ser o estar comprendido entre 20 y 30. Es decir, el agua que viene circulando por el cauce en cierta forma choque parcialmente con el bocal de toma para que pueda derivarse e introducirse en la canalización del matriz. ¿Sí? Bien. Vamos a entonces a cortar acá